siempre está a favor de que se reparta lo que no es tuyo. ¿Me sigue? Muy interesante la cuestión de la iglesia. La iglesia, si alguien ha llegado a ver el libro, ellos empezaron a invertir en la época de Porfirio, ya en un banco que yo no lo he identificado, porque lo que le pasaba a la iglesia es que, como no podían tener propiedades, tenían una serie de prestanombres. Y estos prestanombres, cuando se morían, les dejaban las propiedades a sus hijos. Y la iglesia aprendió que esto no nos conviene, ¿me entienden? Una de las familias que eran super prestanombres eran los Escandón. Ya les he dicho que la hacienda de ellos está en la colonia Escandón. De hecho, después la fraccionaron, eran riquísimos. Y entonces la iglesia empezó a cambiar. Vean mi libro, es muy interesante. La iglesia decidió empezar a invertir en los bancos, porque los bancos son acciones al portador. Y de hecho, yo saqué una nota, pero no pude identificar qué banco era. La iglesia creó un banco en México, unido a un banco de Arkansas, en Estados Unidos, que no está recordado. ¿Sigue? Entonces, obviamente, la iglesia lo que quería es que se desarrollase la agricultura, porque vivían de dar préstamos. Ellos eran súper modernizadores. ¿Qué es otra cosa de estas que siempre te ha dicho que la iglesia es muy reaccionaria? No, en ese momento era muy revolucionaria. O sea, lo que quería es que se modernizase la agricultura. Quería que la industria tuviese acceso al crédito, porque ellos se dedicaban a eso. Muy interesante la actividad de la iglesia. Además, son los primeros, ya les dije que la iglesia organiza una cosa que se llama mutualistas. ¿Se los he explicado? No. Las mutualistas son organizaciones que salen de Rerum Novarum, la famosa encíclica del Papa, que es de 1891, en la cual el Papa dice que ahí nacen los movimientos demócratas cristianos del mundo. La democracia cristiana gobernó Italia más de 50 años. La democracia cristiana fue importantísima en Chile, con Frei. O sea, hay toda una serie de partidos demócratas cristianos que nacen de esta famosa encíclica que es de León XIII, el siguiente papa después de Pío IX, que ya también les he explicado que Rerum Novarum dice que la iglesia debe evitar que la clase obrera, que es la más desprotegida, caiga en manos del socialismo, porque dice que es peor que el liberalismo, que ya es decir, es interesante leerla, porque te dice que el liberalismo es un movimiento que desconoce la autoridad divina. Imagínate que tu país. Pero el socialismo es peor, porque dice que el socialismo acaba con la estructura familiar, pero que es una degeneración del liberalismo, y que el liberalismo es que tú los lees y dices, madre mía. No sé si vieron al otro día que trajeron a un mexicano que lo mataron en el estado de Washington, que no entendía español, le empieza a decir que se detenga. Bueno, primero se le ocurrió la actividad tipo mexicano de empezar a lanzarle piedras a los coches. Aquí en México no pasa nada, en Estados Unidos le sigue y una gente lo reportó que estaba desde un puente lanzando piedras. Lo reportan, llegan las patrullas, estos los pies se echan a correr, la policía se va detrás de él, le dicen que se pare, y le lanza una piedra y la policía ya sabe, rápida. O sea, en Estados Unidos no juegas. Lo que yo le digo que aquí, si no te detienes, yo tengo miedo de que algún día nos empiecen a disparar. En Estados Unidos te hacen alto y no te detienes y te disparan. O sea, no es juego. Por eso la autoridad de la policía es muy respetada, porque te pueden matar. Y este hombre lo trajeron y se aventó el cura y los oyes y dice, cuando tengan ganas de reírse, váyanse a misa cuando casan una pareja. No dice más que una estupidez tras otra y tras otra y tras otra. Empezó a decir al cura, alégrense, fíjate la pobre madre que se lo regresan muerto al hijo, ¿no? Alégrense, ya está al lado del Señor. Dice, qué suerte tiene de estar cerca de Dios. Suicídate. O sea, ¿por qué está al lado del Señor? Métete un tiro, ¿sale? Fíjate qué consuelo. Mi hermana dice que el otro día fueron a un niñito que murió ahogado y el cura decía, alégrese señora, ahora es un angelito que está al lado de Dios. O sea, encima te tienes que alegrar. Decirle, oye, si existes, si Dios existe, no tienes vergüenza de llevarte un niño. ¿Sí? Porque la madre lo quiere con él, no lo quiere que esté al lado como un angelito. Encima nada de eso, puras estupideces, hombre. Si te lo dicen una cierta edad, ¿qué inventas esto? ¿Verdad? Es una bola de locos, ya son unos angelitos. Bueno, entonces continuó. Entonces la iglesia, a partir de esta encíclica, de Rerum Novarum, 1891, León XIII dice que bueno, que tienen que aceptar que el liberalismo está cundiendo en todo el mundo y que en Europa es importantísimo y que ahora la degeneración del liberalismo se llama socialismo y que esos todavía son peores, porque
porque no solo no creen en Dios, sino que quieren romper con las estructuras familiares. Y entonces, la actitud de la iglesia es que dice que la iglesia debe organizar a la clase más desprotegida, que es la clase obrera. Empiezan a organizar una cosa que se llaman mutualistas. Y no se ha trabajado mucho ese tema. O sea, hay una cantidad de temas por hacer en este país que son una maravilla. Las mutualistas son organizaciones, primero, las mutualistas, la iglesia nunca le ha gustado que convivan los sexos. No se dan cuenta que originalmente las escuelas eran niños de un lado o niñas del otro. Se consideraba que la sexualidad es pavorosa, que hay que tener cuidado. Y entonces la mutualista organiza a los trabajadores hombres por un lado y a los trabajadores mujeres. El dinero que se da para pertenecer a la mutualista crea una cantidad que sirve para prestarle a los miembros de las mutualistas, obviamente con intereses muy bajos. La mutualista siempre se mete en tu vida privada. Esa es una diferencia entre el liberalismo y el catolicismo. En las mutualistas siempre organizan comuniones los primeros, en el siglo XIX, que ahora ya no creo que existan. El primer viernes del mes organizaban misas. Les organizan a los niños catecismo. Insisten en que los padres deben estar casados frente a Dios, porque si no viven en pecado. O sea, se meten mucho en la vida. Las mutualistas empezaron a desarrollar mucho en Guadalajara. ¿Sí? Es muy interesante ese movimiento, porque yo creo que fueron precursores de muchas cosas en México. Entonces, la iglesia, obviamente, era muy revolucionaria en la época de Don Porfirio. Ya les he dicho que hay uno de los congresos se lo dedican al alcoholismo y dice que ese es el gran mal de la clase obrera y que hay que atacar el alcoholismo porque con el alcoholismo la industria no se va a desarrollar en México. ¿Me sigue? O sea, ellos, todo lo que no, donde ellos no tengan interés, están a favor de que les partan la madre, obviamente. En la agricultura, están en contra del latifundiismo. Es interesantísima la iglesia. Dicen que el latifundiismo es un impedimento del desarrollo de la agricultura en México. Están a favor de crear un banco en apoyo a la agricultura. No saben qué avanzados eran. Situación. Cuando empiezan a quejarse en contra de estos artículos, la actitud del gobierno es que dice que ellos no pueden participar en política porque está prohibido. ¿Me sigue? El gobierno mexicano trató de hacer una cosa que la trató de hacer Juárez, que creó una iglesia como anglicana. ¿Me sigue? O sea, se creó, es un movimiento que está encabezado por un sacerdote, les voy a decir de qué año. Este sacerdote tomó el 22 de febrero del 25, el sacerdote era un cura que se llamaba Joaquín Pérez. Joaquín Pérez tomó el templo de la Soledad y se declaró en contra de la relación entre la Iglesia mexicana y el Vaticano, porque argumentaban que el Vaticano se llevaba mucho dinero a través de las limosnas y que ese dinero se tenía que quedar en México. La reacción del arzobispo de México es mandar a un grupo de curas y a sacarlos del templo de la Soledad a garrotazo bien, ¿sí? Ahí hubo un intento. Juárez trató de hacer lo mismo, muy interesante. Querían crear una iglesia nacional que no dependiese del Vaticano. Va a fracasar. Y después de esto, el 22 de marzo de 1925, un grupo de curas firmaron un manifiesto que se publicó en la prensa pidiendo que se reformara la Constitución de 1917. Frente a esta manifestación, en abril del 25, el gobierno aplicó el artículo 33 que existe, el artículo 33 constitucional, permite al presidente a sacar a extranjeros que sean nefastos para el país. Tiene el artículo 33 que dice extranjeros, ¿cómo dice? Non gratos. ¿Cómo dice? Non gratos. Que los ponen todavía más duros. Que consideren que son un peligro. Ese artículo existe hoy. De hecho, el que se encarga de hacer eso es la Secretaría de Gobernación. Sacaron a uno de los firmantes de este manifiesto, que era un cura español, que se llamaba Julián Maricalvo. Le aplicaron el artículo 33 constitucional, que le da derecho al presidente a expulsar a extranjeros nefastos. No sé cómo pone el artículo, en México. Obviamente, uno de los grupos que más se va a oponer a la iglesia es la PRO, ¿sí?
La CROM era profundamente anticlerical, porque pues están luchando también en contra de los mutualistas. Ellos quieren crear un tipo de organización muy ligada al gobierno, la CROM, y siempre se enfrentaron contra los mutualistas. En mayo de 1925, México estableció relaciones con la Unión Soviética. El argumento de la Iglesia es que decía que esto era una manifestación clara de que el gobierno de Calles era un gobierno comunista, porque establecieron relaciones con Rusia. En febrero del 26, el arzobispo de México, que se llamaba Mora y del Río, fue consignado en arresto domiciliario, argumentando el gobierno que él no podía participar en política y constantemente hacían manifiestos y los firmaba Mora del Río pidiendo que se reformase el artículo 3º, 5º, 27 y 130. Le hacen arresto domiciliario. En abril del 26, el Papa Pío XI envió una epístola apostólica apoyando la firmeza de los prelados mexicanos y lamentando la posición intransigente del gobierno mexicano. Siempre tenían el argumento que la mayoría del pueblo mexicano es católico y que obviamente se oponían a que el Estado controlase la educación. Si en México todavía abres eso, ¿qué se va a acabar abriendo? Muchos padres quieren que a sus hijos les den religión en las escuelas, ¿me entienden? O sea, ¿por qué? Entonces, si me siguen, sobre todo las clases medias, le da mucho miedo las escuelas laicas, ¿sí? Y por eso existe todo ese tipo de escuelas de los legionarios, de locos, es una verdad la formación católica, como que evita que tomen marihuana, cosa que no es cierta, siguen fumando marihuana, ¿entienden? Pero creen que eso es una manera de evitar que los hijos se pierdan en los vicios. Bueno, el Papa mandó una epístola apostólica apoyando, y el 14 de junio del 26 sacaron una ley que se conoce como Ley Calles, en el cual se saca de los artículos que se violan en la Constitución, el 3º, el 5º, el 27 y el 130, subieron las penas. Esa se llama la Ley Calles, o sea, las reglamentarias. ¿Me siguen? Todo aquel que viole el artículo 3º, el artículo 5º, el artículo 27 y el 130, le suben las penas a los que violan. Bueno, esto va a desencadenar lo que va a acabar siendo una guerra que se llama la Guerra Cristera. Esto fue el 14 de junio. El 25 de junio, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, oponiéndose a la ley Calles, decidió que todos los católicos lo que hacen económicamente al Estado, que no se pagaran impuestos. Esto después lo hicieron en Chihuahua, ¿sí? No sé si ustedes saben que aparentemente el PAN ganó las elecciones en Chihuahua y les hicieron un trinquete. Es un antecedente a lo que va a ser la reforma política en México. Y entonces la Iglesia convocó en Chihuahua que la gente no pagase el predial, que no pagase las multas, o sea, le hicieran un bloqueo económico al Estado. Y entonces, el 31 de julio, el episcopado mexicano se declaró en huelga de cultos. Obviamente la actitud del gobierno mexicano es que si ustedes saben, en la Constitución del 17 te dice que todos los edificios dedicados al culto pertenecen a la nación, con lo cual el gobierno dio instrucciones para que el ejército abriese todas las capillas que había en México, pero no había servicios, y eso es un problema muy serio. De hecho, en esa época, familias organizaban misas en su casa de manera clandestina. Ahí empieza a desarrollarse la Guerra Cristera, y esto se va a agravar porque hubo un atentado de un grupo cristero, que es una bomba, en el ferrocarril que venía de Guadalajara hacia México. Y a raíz de esto, el gobierno mexicano cometió un gravísimo error en abril de 1927, expulsó a los 6 obispos, incluyendo al arzobispo de México. Jean Meyer escribió un libro que se llama La Cristiada, que es el libro pues, más serio que se ha escrito al respecto. Jean Meyer, ¿alguien ha oído hablar de él? Jean Meyer está en el CIDE, está encargado del Departamento de Historia. En Francia, para poder entrar a la universidad, a la Sorbonne,
hacen una cosa